Muy bien, buenos días entonces y bienvenidos ahora sí a lo que es parte de la cursada oficial del primer cuatrimestre del 2020, pero por obvias razones de manera virtual. La clase de hoy se trata de gestión por competencias, así que bueno, la posibilidad que les da este rato es poder consultar y estar, digamos, en vivo y en directo y poder también interactuar con sus compañeros en los breakout rooms. Así que bueno, esta cursada regular se llevará a cabo hasta el 8 de agosto en el mismo horario y bajo la misma modalidad, acorde a los requerimientos de la facultad. Gracias, Carola. Bueno, vamos a empezar. ¿Me están escuchando? Sí, se Sí, escucha. buenísimo. Genial. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra clase del día de la fecha, que es gestión por competencias. Hemos hablado un poquito, hemos mencionado la palabra gestión por competencias en, en las clases anteriores, sobre todo en la parte de selección, y ahora vamos a profundizar en este concepto y qué tiene que ver con lo que hacemos nosotros en recursos humanos. Esta metodología de gestión por competencias es un término que introdujo un profesional que se llama David McClelland. Cuando ustedes hablan de gestión por competencias, pueden encontrar otros modelos, pero lo que le vamos a explicar en la cátedra es precisamente el modelo de David McClelland, y esto es el contexto teórico que vamos a seguir nosotros. Este señor, asegúrense todos poner mute, por favor, porque escucho ahí un ruidillo. Este señor se puso a investigar cómo era que no se podía hacer una... En realidad el Departamento de Estado norteamericano, después que había terminado la guerra de Vietnam, bueno, no sé si conocen un poco de historias de la humanidad, pero en el pleno escándalo del Watergate y la crisis económica de la década del 70, a pedido del Departamento de Estado de Norteamérica, se puso a investigar por qué no todos los, ¿cómo se dice? Los agregados culturales de las embajadas de Estados Unidos lograban tener éxito en sus funciones, ¿no? Y no había, o sea, lo que se habían dado cuenta que no era predictor ni dónde habían estudiado, ni qué notas habían tenido en la facultad, ni cuál era su índice de inteligencia, ni siquiera los test psicológicos. Entonces este señor se fue a hacer unas entrevistas muy profundas a todos los que eran los mejores agregados culturales de las embajadas de Estados Unidos y descubrió, en el caso especial de los agregados culturales, que lo que destacaba a un agregado cultural excepcional que hacía la diferencia en el medio de todo este ambiente muy negativo hacia Estados Unidos y los que no eran tres competencias comunes. Él descubrió que la empatía transcultural era una de ellas, entendiéndose como un auténtico interés por la cultura del país donde residía, reacciones positivas o reacciones controladas frente a la provocación era otra que tenía mucho que ver con la autoconfianza, que no le hacía perder los nervios a ese agregado cultural, y la rapidez en la comprensión de las redes de influencia, o sea, entender quién manda en ese país y qué peligros reales existen. Y entonces se dio cuenta que estos temas ni siquiera eran foco de estudio en la carrera diplomática. Sin embargo, eran clave para el éxito de los agregados culturales, ¿no? Y a partir de ahí
McClelland desarrolló todo el modelo de gestión por competencias. Entonces, el concepto fundamental está que hay algunas competencias que claramente distinguen a los que tienen un desempeño superior de los otros y que es predictor del desempeño, mientras que ni los rasgos que pueden evaluarse en los test, ni el desempeño académico, ni dónde estudió, llegan a ser predictores de la competencia. A partir de eso lograron probarlo en muchos más ambientes. Otra cosa importante del modelo por competencias, para hablar en este espacio, es recordar que la gestión por competencias pasa del foco del puesto de trabajo a la persona. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros estamos en un modelo tradicional de análisis de qué necesita una persona para ser exitosa en una organización, ustedes vieron que nosotros hicimos la descripción de puesto. Hacemos la descripción de puesto, de las tareas que ese puesto tendría que hacer sin pensar en la persona. Entonces, a partir de las tareas que tiene que hacer esa persona, hacemos un análisis deductivo de cuáles son las características que debería tener esa persona para ocupar ese puesto. Entonces, por ejemplo, decimos, como tiene que hacer cálculos de estructura, deducimos que tiene que ser un ingeniero civil. En cambio, la metodología de gestión por competencia hace el análisis al revés, hace un análisis que se llama un análisis inductivo. Miramos a quienes están ocupando los puestos actualmente, especialmente a los que se identifica como de mejor desempeño, como si dijéramos, bueno, voy a tu empresa y me dedico a analizar cuáles son los mejores vendedores. Y esos mejores vendedores, ¿qué hacen? Y cuando hablamos de qué hacen, estamos hablando de comportamientos. ¿Y qué resultados tienen? Y entonces, en función de eso, podemos inducir qué características tienen que tener las personas. O sea, ¿cuándo podemos confirmar que una persona tiene la competencia que necesitamos? A medida que avancemos, creo que esta idea se nos va a hacer un poquito más clara. Esta definición es extremadamente importante y ya la hemos compartido con ustedes en las clases anteriores, y nosotros definimos, basados en el modelo de McClelland, que una competencia es un conjunto relacionado de características personales. Y ahora vamos a volver a revisar el modelo del iceberg en un momento para explicar qué son esas características personales. Entonces lo que estamos diciendo es que hay un grupo de características personales que están causalmente ligadas a resultados superiores. Estas características hacen que estas personas tengan resultados superiores en su desempeño. Y la forma de saber si tiene esa persona o no esa competencia es a través de las conductas. Y las conductas, los comportamientos siempre son observables. Algo importante en el modelo de competencias, para no olvidar que las competencias, si uno tiene una competencia, quiere decir que tiene resultados superiores. O sea, si yo tengo la competencia para la competencia didáctica para dar clases, quiere decir que demuestro en mis conductas que doy una clase didáctica entretenida y donde se puede aprender. Y si no lo demuestro consistentemente, quiere decir que no la tengo a la competencia. Pero a su vez es extremadamente importante el contexto, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo puedo ser un excelente docente que manejo muy bien la didáctica en el aula, en el cara a cara, pero puede ser que en estas tecnologías virtuales me encuentre con un inconveniente, ¿no? Entonces, el contexto donde
definimos que una persona tiene una competencia o no es extremadamente importante. Volvamos al modelo de iceberg, que unas clases atrás lo había explicado Anabela, volvamos a pensar en esta definición, como que dijimos que una persona tiene una competencia como un conjunto de características personales. El conjunto de características personales está conformado por conocimientos, habilidades, aspectos como son la autoimagen, los valores, los rasgos de personalidad y los motivos. Yo soy lo que soy en términos de profesional de recursos humanos, no solo por los conocimientos que tengo y no solo por las habilidades que tengo, sino también por cuáles son mis valores personales, cuáles son mis rasgos de personalidad, cuáles son mis motivaciones, cuál es mi propósito en la vida. Y esto hace que me desempeñe de determinada manera. Me gusta decir que las competencias son como un cóctel, ¿no? Adentro de la coctelera uno pone distintos ingredientes. Lo que importa es que el resultado sea bueno, y no importa tanto cuánto condimento le pongo uno de otro. Hay veces que las personas no tienen la cantidad suficiente de conocimientos, pero tienen mucha motivación por hacer y por aprender, y con una cosa complementa la otra. En este mundo, por ejemplo, tan cambiante como en el que estamos viviendo, donde los conocimientos permanentemente se están renovando, imagínense que tener motivación para aprender, desaprender y volver a aprender y ser una persona que esté estudiando todo el tiempo, tal vez es más importante, seguramente es mucho más importante que los conocimientos que adquirí cuando yo estudié esta misma carrera que están estudiando ustedes desde el año 83 al 87. Entonces, se grafica esto con un iceberg, ¿por qué? Porque el iceberg, siempre en las clases presenciales hago el mismo chiste, ¿no? ¿Cuál es el iceberg más famoso? El que chocó contra el Titanic. Y por motivos de tiempo no voy a esperar que lo digan a viva voz, pero ¿qué características tiene un iceberg? Que hay una partecita muy chiquita que se ve, que es fácilmente observable, pero realmente lo grandote, lo que hace la gran diferencia, está abajo. Entonces, son fácilmente observables las características de conocimientos o habilidades, porque yo puedo saber, les puedo tomar un test de inglés, les puedo tomar un test de leyes laborales, les puedo hacer como dijimos, un test de habilidades verbales, y entonces puedo saber, de hecho, por ejemplo, mira, pongamos un ejemplo simple, cuando uno va a sacar la licencia de conducir, te hacen un test para saber si sabes todas las leyes de tránsito. Te toman si tenés las habilidades para estacionar, para frenar, para esquivar conos o lo que sea. Ahora, ¿todos los que tienen licencia de conducir manejan bien? ¿O hay algunas personas que hacen locuras y debido a esas locuras matan gente? ¿Por qué el que viene detrás mío, que aún tiene una licencia de conducir, se pone en una autopista pegado en el auto de atrás? Porque seguramente algunos rasgos de su personalidad, de agresividad o de competitividad, lo hacen ser así, no es porque le falte conocimientos o habilidades para manejar. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos en cualquier proceso de selección, de desarrollo, de capacitación, tenemos que tener en cuenta que siempre es mucho más fácil desarrollar y formar los conocimientos y las habilidades, y es mucho más difícil cambiar esto que está debajo del nivel del mar. Sin embargo, tiene muchísimo más impacto en el desempeño
todo esto que está debajo del nivel del mar, porque los conocimientos y las habilidades son solamente la barrera de entrada. Claramente, yo no puedo entrar a trabajar a la NASA si no estudié ingeniería en aeronáutica y tengo determinados conocimientos. Pero después lo que va a impactar muchísimo mi desempeño es mi orientación a los resultados, mi orientación al logro, mi capacidad de trabajar en equipo, y eso tiene mucho que ver con cómo soy, cómo actúo, cómo me gusta ser. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta de alguien que se perdió? Si me avisa algún profesor. Asumo que el Nada, silencio, estamos ninguna bien. Ok, pregunta. bueno, como dijimos, como es difícil de ver qué hay debajo del nivel del mar, lo que dice las competencias es que se pueden medir de manera confiable a través de conductas. Porque ustedes no necesitan tomarme un test de habilidades didácticas, de nuevo, si alguien pudiera observar a los conductores que manejan autos por la autopista, ¿m? Podrían saber quiénes manejan, bueno, que incluso en el rubro lo llaman como manejo a la defensiva, es decir, personas, y no en sentido peyorativo, sino en sentido positivo, o sea, personas que se están cuidando y cuidan a los demás mientras manejan. Entonces, la observación me permite ver eso. Yo siempre me acuerdo que una vez, hace muchos años, un ejecutivo me dijo, tenés que ir a tal lado, dale, yo te acerco. Y me acuerdo que fueron, no sé, un viaje de 10 minutos, pero casi me muero de angustia porque realmente la forma que manejaba me hacía sentir muy insegura, ¿no? Y después, conociéndolo más en el trabajo, me di cuenta que esas características, esos rasgos de personalidad, era también la forma en que esa persona se desempeñaba. Como que estos rasgos de personalidad atraviesan bastantes aspectos, independientemente de los conocimientos que tengamos. Bueno, estamos un poquito anticipados para el breakout room, pero si Daniel estás en condiciones, lo vamos a lanzar Podemos dentro de unos... lanzarlos ahora. Ok, dame un minutito, yo te digo cuánto y después vamos adelantando el tiempo y me da más tranquilidad porque me gustaba tener un poquito más Dale. de tiempo para el final. Vamos a ir a trabajar en los breakout rooms para ver si entendimos qué es este concepto de competencia. Porque lo importante para que ustedes lo puedan utilizar cotidianamente cuando empiecen a trabajar como profesionales de recursos humanos es que puedan palpar de qué se trata esto. Entonces, vamos a tratar de definir en cada breakout room una competencia que ustedes buscarían para elegir un compañero o una compañera para hacer los trabajos prácticos, ¿no? Y la segunda parte, después de elegir una competencia, va a ser elegir algunos indicadores conductuales. Para no hacerles el trabajo en la presentación, puse de ejemplo un mozo de un bar. Vamos a suponer que se hizo un estudio en el bar de Juan y se llegó a la conclusión que una de las competencias que distinguen a un mozo que tiene resultados de desempeño superiores de a otro que no lo tiene es la orientación al servicio. Y la definieron, y la definición de la competencia no es una definición de diccionario, sino es la definición que en ese contexto todos entendamos qué quiere decir eso, ¿no? Que todos tengamos una visión común de qué quiere decir orientación al servicio en el bar de Juan. Y en el bar de Juan definieron que es la disposición de actuar en torno a las necesidades del cliente para el cual dirige todas sus acciones para garantizar la satisfacción de los mismos. La definición
mayor o menor grado, me ayuda a pensar qué es, pero lo más importante son los indicadores conductuales, o sea, ¿qué es lo que veo yo hacer a un mozo que tiene un desempeño superior de uno que no lo es? Entonces, por ejemplo, mantiene contacto visual con los clientes. Varias veces les habrá pasado que están en un bar y cuando quieren pagar, quieren llamar al mozo, y el mozo siempre está mirando para otro lado. ¿Mm? En cambio, los buenos mozos hacen contacto visual con los clientes, no solo cuando le van a llevar algo a la mesa, sino cuando están a disposición del cliente para que los vaya a atender. También se asegura que los pedidos que hace a la cocina no se demoren, porque el mozo excelente del bar de Juan no se desentiende de la satisfacción del cliente. Si yo le pedí un café, está atento que el bartender, no sé cómo se llama, creo que tiene otro nombre el que hace el café, prepare el café en tiempo y forma y me lo dé rápido para que no se enfríe para llevárselo a mi cliente. Siempre que va a atender al cliente, después de tomarle el pedido o después de dejarle el café, le pregunta si hay algo más que puede hacer para satisfacerlo. Y además tiene buena memoria y recuerda tanto a sus clientes habituales, y hasta los reconoce por nombre, como sus preferencias. Ah, Carolina, te traigo un cafecito solo en jarrito como a vos te gusta. Entonces, eso es los indicadores conductuales de la competencia orientación al cliente. Entonces, de nuevo, ahora se van a los breakout rooms y con los profes van a tener que pensar en términos bien prácticos y en términos de conducta, a ver qué competencia buscarían ustedes para reclutar un compañero de trabajo práctico. Buenísimo. ¿Ya volvieron todos, Dani? Al parecer. Bueno, yo tuve con Martina y con Cristian y nosotros hicimos un trabajo espectacular para definir, ya saben seleccionar al compañero, al mejor al compañero ideal de un trabajo práctico. Nosotros también. Ah, muy bien, Carol. También tenemos competencia, definición de competencia y 4 indicadores. Ah, Martina, ¿cuántos indicadores nos quedaron a nosotros? Martina, no te escucho. Ahí está. 8. Ay, bueno, Sí, proceso de aprendizaje, no de competencia, las voy a pegar. Pobres nuestros chicos, vamos, vamos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando. Todos en mute de nuevo. ¿Están viendo tipos de competencias? ¿Sí? Sí, Caro. Sí se ve el slide. Perfecto. Buenísimo. Entonces, cuando nosotros salimos del nivel individual y nos vamos a una organización, me gustaría meterme en un pequeño concepto que introdujeron para las organizaciones Frajalab y Hamel, ¿no? Que observaron que las compañías exitosas se consideraban, tenían una serie de competencias que hacían que se destacaran por las demás, que tenía que ver, era como algo que ellos llamaban como el aprendizaje colectivo de la organización. Y esto hacía que estas empresas se destacaran de otras empresas. Entonces, dicho esto, las competencias de una organización son esenciales y son muy importantes para el éxito de una organización. Porque hoy todos podemos acceder en mayor o menor grado, está sonando el teléfono, se deberán disculpar,
Ahí terminó. Bueno, hoy en mayor o menor grado todas las empresas pueden acceder a la misma tecnología, a los mismos edificios, al mismo... el caso de Google, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó, o sea, todo el mundo decía, bueno, quiero ser como Google porque me gustan las oficinas, me gusta que las oficinas tienen puff y las oficinas tienen una pared para escalar. En realidad, eso en Google hacía sentido porque tiene que ver con sus competencias organizacionales y eso está relacionado, todo está íntimamente relacionado y hace sentido. Es muy difícil de copiar la esencia de una organización para otra. Una empresa que me encanta en este sentido, que maneja muy bien esas competencias organizacionales y por cierto mucho más que Google, es Apple. Una empresa digamos, que ha logrado ser innovadora, pero además de ser innovadora, logra que los clientes amen sus productos. Y yo por temas económicos no uso teléfono de Apple, pero es casi una cuestión de religiosa, hay una cuestión, generan un amor con sus clientes respecto a sus productos. Y para que esto pueda ocurrir, las empresas necesitan definir claramente cuáles son las competencias core o las competencias nucleares que todos los empleados de esa organización debieran tener. No hay forma que nosotros hagamos una buena selección de personal si nosotros no sabemos cuáles son las competencias core que van a hacer que cualquier empleado que trabaje en mi organización tenga un desempeño superior. Es como dice acá, esas competencias nucleares son como la personalidad de la organización y su forma de ser diferente y destacarse de los demás. El tema es extremadamente apasionante y si a alguno le interesa, lean todos los estudios que hicieron Prahalad y Hamel. Y después claramente están las competencias específicas de los puestos, porque una cosa es, bueno, trabajo en Apple y como Apple es una empresa innovadora, seguramente una de las competencias core nucleares de todos los empleados es la innovación. Y todos los empleados que trabajen en Apple van a tener que tener esta competencia innovación. Sin embargo, si trabajo en recursos humanos voy a tener que tener atributos distintivos para poder trabajar en recursos humanos que voy a necesitar. Entonces, las competencias nucleares en general son colectivas, están institucionalizadas, o sea, se sabe que estas son inimitables, porque en realidad no es algo, como les decía recién, que se puede copiar. Cuando uno trata de copiar es la cáscara nada más, pero la competencia nuclear sale de la esencia, de la cultura de la organización. Y generalmente es duradera y no cambia a lo largo de los años. Esto hace que esas empresas que logran identificar esas competencias nucleares tengan una ventaja competitiva sólida por sobre sus competidores, como decíamos, procede de la estrategia del negocio y tienen que ver con su personalidad operativa. Se dice que ¿cuáles estas competencias nucleares para Apple son? La calidad, la innovación y la capacidad para satisfacer a los clientes. Pero inclusive antes que los clientes sepan que necesitan satisfacer esas necesidades. Pero a mí me asombra, ¿no? Que el primer modelo de iPad que salió lo compró una persona que yo conocía, y cuando salió el segundo modelo, esa persona no lo quería más, me lo ofreció que se lo compre. Y no sé qué cantidad de años, pero deben ser mínimo 10 años que yo todavía tengo ese iPad funcionando. Y para poder desarrollar
un producto de esa calidad, seguramente todos los que trabajan en esa empresa tienen que tener esta competencia muy bien desarrollada. Y como dijimos antes, cuando uno tiene una competencia quiere decir que tiene un desempeño superior en realidad en relación a eso. Y como le decían, las competencias específicas es el conocimiento funcional. Generalmente están relacionados con una familia de puestos, ¿no? Todos los de recursos humanos tenemos que tener determinados conocimientos en compensaciones, en capacitación, en desarrollo, en selección. Son como las competencias funcionales que nos permiten hacer nuestro rol efectivamente. También algunas competencias específicas tienen que ver con las posiciones de liderazgo, ¿no? De la organización. Porque por un lado están las competencias funcionales, que podríamos decir que se hacen verticalmente, pero también están las competencias necesarias para el liderazgo, ¿no? Y según el nivel de líder que seas, seguramente son distintas competencias que se necesitan, porque alguien que define la estrategia de la organización necesita una competencia estratégica desarrollada de determinada manera, que no es la misma competencia estratégica que necesita una persona que no dirige a otras personas ni define la estrategia de la organización. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Nada. Gracias. Entonces, generalmente cuando nosotros armamos como el manual de competencias en una organización, parecido al ejercicio que hicimos recién, tenemos el nombre de la competencia, que de nuevo, en general surge del vocabulario de la organización. Si en una empresa la innovación es muy importante, seguramente una de las competencias va a ser título innovación. La definición no es una definición de diccionario, no es que voy al diccionario y veo qué dice innovación y esa es la definición. La definición de innovación para mi empresa es lo que nosotros en mi empresa entendemos como innovación. Y después, como dijimos, paso al cuarto bullet, tenemos indicadores conductuales o descriptores o patrones de comportamiento observables, que son las conductas que nosotros sabemos que demuestran que tenemos esas, que demuestran que nosotros tenemos esa conducta. Generalmente, cuando uno lo trabaja a nivel organizacional, lo que hace es agrupar por en algún nivel de graduación los indicadores conductuales, para que una misma competencia me sirva para distintas posiciones. Si voy al ejemplo de recursos humanos y pongo conocimiento en temas de relaciones laborales y manejo con el sindicato y negociación, no va a ser lo mismo en el mismo nivel de indicadores conductuales que le voy a pedir a un junior de relaciones laborales, que le voy a pedir al gerente de relaciones laborales que discute la paritaria y evita los conflictos, no sé, en mi empresa con el sindicato de camioneros. Pero siempre voy a estar utilizando probablemente la misma competencia y por eso necesito agrupar los indicadores con una graduación y ahora enseguida vamos a verlo en un ejemplo para que lo puedan comprender mejor. En general, en las organizaciones existe un directorio de competencias público, porque de nada sirve hacer todo este diccionario y que este diccionario sea confidencial para los miembros de la organización, porque si yo lo que yo voy a querer es que la gente entienda cuáles son las conductas esperadas y las conductas que van a hacer que su desempeño sea sobresaliente. Entonces, este diccionario y directorio de competencias tiene que ser público, incluso para motivar a las personas a crecer dentro de la organización. Si yo trabajo en el sector de empleos, haciendo selección de personal, y me interesa cambiar
a la posición de compensaciones y beneficios, debería ver cuáles son las competencias de la posición de compensaciones y beneficios para entender qué debería qué gap o qué brecha tengo que desarrollar para poder aplicar a esta posición y tener un desempeño exitoso. Y entonces esto me permite que las personas hagan, las organizaciones dibujen el perfil de los puestos y también que las personas puedan hacer sus autoevaluaciones o los jefes hagan las evaluaciones de su gente diciendo cómo está su perfil respecto del perfil de las competencias. Yendo a aclarar el punto 3, que son las graduaciones de las competencias, este es, por ejemplo, una típica graduación de una competencia funcional. Entonces yo digo, esta persona necesita la competencia, a ver, déjenme pensar alguna que pueda... perdón, este justo es un ejemplo relacionado con una competencia de un servicio portuario. Alguien que imagínense que es una competencia de organización del servicio portuario en un puerto donde hay gente que se ocupa que los barcos cargueros entren, salgan, no choquen, no se encallen, lleguen a la Darsen en horario, se vayan en horario, vean, reprogramen según las condiciones climáticas. Entonces, cualquiera que trabaje en el servicio portuario tendrá que tener la competencia servicios portuario en nivel 1, o sea, nivel familiarizado, por ejemplo. Y el indicador conductual es la capacidad para identificar y describir los servicios portuarios e identificar las operaciones. Una persona sabe decir, esto es encallado, esto es esto, bueno, esto es la grúa, no sé, obviamente desconozco el régimen portuario para ir más a detalle. Pero después hay algunas personas que están, imagínense como los que están manejando el puente aéreo en los aeropuertos, hay algunos que aplica, adapta y elige, porque necesitan tener esta competencia en nivel 3, que es la capacidad para identificar y resolver problemas de los servicios y la operativa. O sea, hay un barco que se demoró en la salida y otro que viene que entrar, tiene que resolver en el momento, tiene que identificar el problema y resolverlo para no afectar la operación portuaria. Pero también está el que piensa cómo se puede mejorar la eficiencia del servicio portuario, que capaz que en su posición necesita la competencia en nivel 5, que es sintetiza e innova, como la capacidad para controlar el tráfico marítimo y coordinar todos los servicios portuarios. El ejemplo, digamos, la graduación, les diría que pongan más el foco en los 6 niveles como familiarizado, imita y comprende, aplica, adapta y elige, define y analiza, sintetiza y innova, y relaciona y juzga, como forma para entender cómo uno agrupa esas conductas que fuimos identificados en distintos niveles para que una competencia específica de puesto nos pueda servir para toda una familia. Bueno, espero haber sido más o menos claro. El tema de perfil de competencias, ¿qué sería? Que es el otro término que les mencioné. Es un listado de las distintas competencias funcionales de un puesto con los niveles en el que se necesita tener, y para cada uno de ellos, digamos, al final esto es como un gráfico, que al final con un diccionario puedo entenderlo. Voy directamente al ejemplo que es más fácil. Si yo tengo una posición así que dice visión de negocios, en nivel 4, agarro el manual de competencias, leo la definición de qué es visión de negocio, miro en el nivel 4 y una persona que necesita visión de nivel 4 va a tener X conductas típicas en su desempeño.
cuando nosotros decíamos al comienzo de esta presentación que digamos, las conductas son observables y medibles, es porque si la persona hace esas competencias, quiere decir que tiene la competencia. Y si no las hace, no las tiene. Un concepto sumamente importante para la gestión, para identificar si una persona tiene las competencias, es que lo haga consistentemente y no en forma esporádica. ¿Mm? Entonces, así más o menos es un perfil de competencias, tanto de un puesto como de una persona. En las organizaciones que utilizan este tipo de gráficos tienen definido, bueno, estos son los requerimientos de competencias, de nuevo, se interpreta con el diccionario, y tal vez la persona en una autoevaluación y el manager en la evaluación del manager hacen el gráfico y se logra ver cuál es la brecha que existe entre lo requerido y el desempeño. Hay toda una metodología que es bastante compleja y vamos a pasar por alto, pero digamos, ustedes se preguntarán cómo se implementa un sistema de gestión por competencias de una organización. Es bastante complejo el sistema, demorado y requiere conocimiento experto, porque hay que hacer toda una investigación, y para hacer toda una investigación hay muchas metodologías que en cuatrimestres normales nosotros solemos explicarlo, pero en este cuatrimestre virtual hemos decidido evitar. Pero si a alguno le interesa nos contacta y le podemos contar más. Pero en general esto es como los test psicológicos. Vamos a necesitar contratar a alguien para que nos ayude a armar si nuestra organización quiere desarrollar un modelo de competencias. Sin embargo, el concepto les va a servir mucho, y esto tiene que ver con el siguiente breakout room que vamos a hacer, para pensar cómo seleccionar personal, aunque no tengan el modelo desarrollado. Lo que tiene de muy bueno la gestión por competencias es que una vez que uno define las competencias, puede generar la alineación de la gestión de recursos humanos. ¿Qué significa esto? Muchas veces las empresas vamos y buscamos distintas cosas en distintos lugares y hacemos como una combinación, copio esto de esto, esto del otro, y no estamos trabajando en generar esa ventaja competitiva como organización que necesitamos encontrar, desarrollar y hacer que seamos inimitables, como hablábamos, ¿no? Esta alineación de la gestión que trae la gestión de competencias es maravillosa y la podemos definir como que la gran ventaja tiene que ver que todos los integrantes comprenden cuáles son los comportamientos que les permitirán alcanzar y sostener un desempeño exitoso a lo largo del tiempo. Porque si nosotros sabemos, como hicimos con el ejemplo recién en el breakout room, ¿no? Si nosotros sabemos que para ser un buen compañero en un trabajo práctico hay que tener estas conductas y está claramente especificado y está claramente definido cuáles son esas conductas que nos van a hacer exitosos, entonces seguramente vamos a tender nosotros mismos a alinear nuestras conductas a eso. Este modelo lo que hace, como decíamos, es unificar y alinear que la organización en su conjunto adquiera sus resultados. Es extremadamente relevante esta sensación de que todos sabemos para qué estamos, sabemos qué es lo importante, por eso es
yo creo que todas las organizaciones que quieren crecer y destacarse deberían saber cuáles son sus competencias nucleares y no deberían permitir que nadie que no tenga esas competencias nucleares se sume a esa organización. Y este modelo de gestión por competencias al final nos va a permitir alinear los procesos de selección, de planes de carrera, de planes de sucesión, de capacitación y desarrollo, de desempeño, de compensaciones. De selección, ahora vamos a volver a hacer un ejercicio relacionado con esto, pero una vez que yo tengo identificado cuáles son las competencias esenciales para un puesto o para una organización, voy a ir a preguntar lo que necesito preguntar en la entrevista. De nuevo, vamos a volver a trabajar con las preguntas STAR que vimos cuando vimos entrevista, y entonces vamos a ver cómo podemos asegurarnos que la persona que vamos a traer es como el agregado cultural en la embajada, tiene la competencia que va a hacer que tenga un desempeño superior. Y no focalizarme si estudió y si hizo un máster o no. No quiere decir que esté renegando de que las personas estudien, pero seguramente el diferencial del desempeño va a venir por otras cosas y necesito identificar esas conductas durante el proceso de selección. Entonces voy a poder seleccionar mucho mejor, pero a su vez cuando quiero hacer capacitación y desarrollo, tengo mucho más claro sobre qué tengo que capacitar y desarrollar. Cuando quiero hacer un plan de sucesión, están claras cuáles son las competencias que tiene el empleado, cuáles son las competencias que tiene la posición a la cual quisiera promover a ese empleado, y entonces me queda mucho más claro cuáles son las acciones que puedo hacer para mejorarlo. Cuando un manager está evaluando el desempeño de un empleado, puedo darle retroalimentación mucho más precisa de en qué conductas no están siendo alineadas a lo que necesitamos. Entonces, como el objetivo principal de esta materia es conocer el proceso de empleo, vamos a hacer el siguiente breakout room focalizado en el proceso de selección de personal. Caro, antes que lo expliques, hay Sí. una pregunta que ya le hicieron algunos minutos atrás. La graduación por competencias, ¿solo aplica a las competencias funcionales? Preguntan. Uh-huh. No, la graduación por competencias pueden aplicar también a las competencias nucleares. En el modelo se puede aplicar a las competencias nucleares también. Porque la innovación no es lo mismo, o sea, si yo soy una empresa como Apple que quiero generar una atmósfera y una cultura de innovación, no es lo mismo que le voy a pedir en innovación a la recepcionista que le voy a pedir en innovación al jefe de investigación y desarrollo. Entonces puede ser una competencia esencial que igual tenga graduación y nivelación. Pero muy buena pregunta. ¿Algo más, Dani? Nada más. Qué buena, qué bueno, quiere decir que vamos entendiendo con semejante pregunta. Bueno, entonces, vamos a retomar, ¿se acuerdan la técnica STAR que vimos en la entrevista? Que es cuando es una cadena de preguntas que nos hace identificar una competencia, nos hace preguntarle por la situación, la tarea, la acción y el resultado. O sea, ¿cuál era el contexto? ¿Cuáles eran las tareas que se esperaba que hiciera esa persona? ¿Qué acciones específicamente tomó? ¿Y qué resultados obtuvo? Entonces, si nosotros estamos buscando un candidato que tenga la competencia autocontrol, entendida como la capacidad de mantener las propias emociones bajo control, evitando reacciones negativas ante provocaciones, oposición o hostilidad por parte de otros o bajo condiciones de estrés. Imagínense que me contratan para trabajar en una especie de call center donde atiendo reclamos. Entonces, el autocontrol
es una competencia muy importante de desempeño para la persona que va a tener esa posición. ¿Qué preguntas, qué cadena de preguntas, pensando en la técnica STAR, le puedo preguntar al candidato para ver si esa persona tiene las conductas en forma consistente que yo estoy buscando? Y sin más, vamos a los breakout rooms, Dani. Bueno, seguimos. Miren, mensaje prácticamente final es por qué creemos que es importante generar esta idea de la gestión por competencias en las organizaciones. Básicamente porque genera un lenguaje común en las organizaciones, todos sabemos de lo que se habla, se estandarizan y se clarifican en las expectativas. Soy una convencida que nadie se levanta a la mañana para hacer un mal trabajo, y si podemos decirle en términos de conductas bien objetivas a la gente qué se espera de ellos, generalmente la gente quiere hacerlo bien, y además simplifica el cambio. A mí me gusta el modelo conductual porque al final simplifica cómo yo puedo cambiar o cómo puedo adquirir una competencia. ¿Mm? O sea, cuando si nos volvemos al ejercicio primero del compañero de trabajo ideal para el trabajo práctico, nosotros trabajamos en el subgrupo nuestro en la responsabilidad, ¿no? Y dijimos, bueno, es alguien que va a todas las clases. Ok, si yo no voy a todas las clases es algo fácil de cambiar. No es para volverme responsable, deja de ser una nebulosa. Implica llegar en horario y siempre. Es simple, no parece tan difícil. ¿Mm? Entonces, esto de poder cambiar y crecer se vuelve posible. Entramos en el mundo de las posibilidades. Entonces, ya sobre el borde de la hora, alcanzamos a ver qué es una competencia, y esto para mí es sumamente importante que comprendan este concepto, que es un conjunto de características personales causalmente ligadas a resultados superiores que se demuestran a través de conducta. Hablamos que existen las competencias nucleares o las competencias core que aplican a todos los miembros de la organización, y hablamos de las específicas que tienen que ver por funciones o por niveles jerárquicos. Hablamos que generalmente esos indicadores conductuales se agrupan para que la misma competencia nos pueda servir para distintas posiciones. Hablamos del perfil de competencias tanto de los puestos como de las personas, y hablamos cómo la gestión por competencias nos puede alinear la gestión de recursos humanos para que todos hablemos un lenguaje común dentro de la organización. Esperamos que hayan disfrutado la clase, que haya sido una muy buena inversión de sus tiempos, y bueno, como comentó Carola al inicio de esta clase, estamos ya dentro de la cursada formal, y todos los sábados, excepto el 20, que es feriado, que alguien lo dijo por ahí, nos vamos a estar encontrando de 10 a 11:30, hasta, ¿qué fecha era, Carola? 8 de agosto. 8 de agosto. Caro, me llegó una pregunta por privado respecto al método de evaluación. Ok, la facultad definió que los alumnos, por el solo hecho de estar anotados en la materia, tienen su condición de regularidad y van todos a final. Cuando nos podamos juntar en el final presencial, vamos a tomar los contenidos de las materias. No vamos a hacer ningún trabajo práctico durante lo hablamos el sábado pasado, pero lo volvemos a repetir.
ningún problema. No vamos a tomar ningún trabajo práctico en este cuatrimestre, excepto estos breakout rooms que hacemos, y invitamos a todos los que están cursando este año, que en los años subsiguientes, cuando quieran, se sumen por el solo hecho, y nada más que por el hecho de aprender, nada más ni nada menos que por el hecho de aprender, a venir a hacer el trabajo práctico, que es una marca registrada de esta cátedra. Todos en las redes dicen que es súper exigente, pero aprendés muchísimo, así que los invitamos en cualquier cuatrimestre futuro a hacer el trabajo práctico de la materia, pero el enfoque del examen final será contenido teórico. Y no hay parcial. Ahí entonces, Melina, estamos respondiendo tu pregunta, ¿sí? Si va a haber algún parcial domiciliario, TP, o sea, todos, como si fuese una materia con final obligatorio y en el medio no vamos a tener instancias de evaluación, ¿ok? Teóricamente la facultad no está como validando ninguna evaluación virtual, y entonces queremos ser bien respetuosos de la legalidad que plantea la facultad. Bien. ¿Y el TP es individual para saber el año que viene? Porque no, es grupal el trabajo práctico. De todas maneras, podés conseguir info cuatrimestres anteriores para ver el modelo. Hay bastante subido en las redes, en la página de la facultad, ¿no? Ahí los que están más en el manejo de la página de la facu, por ahí tienen más info, pero sí, no sé si tenés algún compañero conocido que haya cursado ya con nosotros. En general, cada cuatrimestre, para que ustedes tengan, pero no debe, la preocupación de ustedes es aprender el contenido de esta materia, vivenciar en los breakout rooms cómo se hace la bajada a tierra de cada uno de los temas que les enseñamos, y después poner foco en los conceptos, en los procesos básicos, en la terminología, que va a ser eso lo que le vamos a tomar en el final. En el caso del trabajo práctico, normalmente lo que nosotros damos es, diseñamos en cada cuatrimestre una empresa, un contexto, y algunas posiciones a cubrirse, y los alumnos hacen juntos, en un grupo de 6, 8 personas, todo el diseño de lo que le pedimos para hacer la cobertura de esas vacantes en esa empresa, y también pensando mucho, como vimos el tema de competencias, ¿no? ¿Qué competencias le van a pedir al trabajador que van a tomar en función de la filosofía, de la misión, de los valores, del contexto? O sea, todo lo vamos a cuestionar, no solo por la metodología, sino porque tenga sentido común, que todo tenga que ver con todo. Y ahí ponemos mucho foco porque creemos que ahí está la gran base del éxito. Ahí estoy respondiendo a algunas consultas que están haciendo. Presencial, sí. Sí, tienen un privilegio, o sea, tienen como pros y cons en esta modalidad. Como la vida misma. A ver, ¿qué pasa? El pro es que tienen todas las clases subidas a un canal de YouTube con todos los temas, que eso no pasa todos los cuatrimestres. Y bueno, la ficha siempre es condición para todos. Entonces, lo que les decía, frente a esto de, yo entendí que se puede tomar examen, la respuesta es, nuestro examen parcial es uno solo y es integrador, con lo cual los en condiciones normales. Claro, en condiciones normales, ¿no? Con lo cual los temas entran todos y es lo mismo que estudien para nuestro parcial que para nuestro final, ¿sí? En el peor de los casos hay 2 instancias de final, 2 fechas, con lo cual si no les va bien en el primero, tenemos la segunda instancia, quédense tranquilos con eso, ¿sí? Entonces, tienen un super pro que es tener todas las clases grabadas y subidas al canal de YouTube para que accedan a esas clases todas las veces que necesiten y hagan foco en la lectura de las fichas, en ver
las clases, con en qué temas hacemos foco de las clases, ¿sí? En general, obviamente las presentaciones, la ficha tiene mucho más material, entonces foco en qué es lo que mencionamos durante las clases. Importante que asistan a estos espacios para poder hacer las preguntas y evacuar todas las dudas que tengan. Y la realidad es esta, que en la instancia de final nuestro es lo mismo que si tuviésemos el parcial en condiciones normales. El final nuestro suele ser oral, ¿sí? Pero dada la cantidad de alumnos, ahí se lo dejo a la titular de cátedra, Caro, que defina en esta situación si es lo más conveniente un final oral o escrito, ¿sí? Hay otro material, además de las fichas, hay libros recomendados en las fichas para el que quiera ampliar cosas, pero no, nosotros, el único material de la cátedra es el de las fichas. Y las Hay libros fichas están en recomendados, el campus. las fichas están en el campus, Sí. tal No, cual. en principio el final idealmente va a ser oral, porque podemos, además de preguntar los conceptos teóricos, entender si comprendieron, ¿no? Entonces, como el breakout room que hicimos recién, si le preguntamos las preguntas STAR, cuál es la definición teórica, pero además, y qué quiere decir STAR, pero además nos pueden dar un ejemplo, y lo podemos construir hablando, es más fácil que escrito. O sea, considerando que acá hay como 10 profesores y 38 participantes, si vienen 28 a rendir un examen no es tan grave, digamos, ¿no? Bueno, se va a hacer un poquito largo. Promedio de 2, 3 cada uno, pero claro, sí, el escenario puede ser que estemos, que algunos tengan que esperar un par de horas para el momento de rendir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, después tampoco tenemos visibilidad de cuántos se van a presentar, cuántos siguen, porque algo que trae esta modalidad también, y con los problemas que está viviendo la gente de salud, con su familia, de vivienda, de acceso a la tecnología, yo no sé si todos los que se anotaron realmente lograrán. Sí, Bueno, esperemos que sí, igual una cosita. Los alentamos a que sí. No, una cosita que me parecía como para, o sea, más allá del contexto, es como dicen, alentarnos a venir, pero sobre todo me parece que lo bueno es que se focalicen en el proceso del aprendizaje. O sea, está todo dado para que todos puedan rendir. Es lógica la preocupación del examen como medida para ver si pasan o no, pero por ahí está bueno en esto, ¿no? En focalizarse en estos procesos que sábado a sábado se van dando, como dice Ana, que disponen de las clases en YouTube, que disponen de una comunicación con nosotros más allá del sábado, o sea, si quieren tienen los mails para consultarlos. Claro, entonces, ahora tienen en el mismo mail que recibieron de Cátedra Flores Stutz, pueden mandar preguntas, consultas, lo que sea, ¿no? Y síganos en Instagram. Y van a llegar todos, vamos. O sea, Zoom, Instagram, YouTube, Facebook, mail, campus. Estamos por todos lados. Bueno, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Bueno, gracias por estar ahí. Don't give up, dicen en inglés, sería lleguemos todos hasta el final y logremos el objetivo. Bueno, bye. Buena Abrazo semana. a todos. Bye, Chao. Adiós. Chao, gracias Chau, por chau. venir.